Antes de, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido reemplazo para esta sesión de los diputados señores Luis Rocaful, Gabriel Asensio y Javier Hernández por la diputada señora Daniela Chicardini, Miguel Ángel Calisto y Nicolás Noman respectivamente. En segundo lugar, moción de las diputadas señoras Rojas, Pérez, doña Catalina y de los diputados señores Brito, Núñez, don Daniel, Rocaful y Sepúlveda, don Alexis, que modifica la Ley General de Pesca con el fin de exigir el acuerdo a los integrantes artesanales del Consejo Zonal de Pesca respectivo para autorizar la actividad extractiva industrial en las pesquerías que indica de la zona norte del país. En tercer lugar, una copia de oficio del señor ministro de Bienes Nacionales por el cual remite antecedentes relativos a la hacienda Topo Calma. Cuarto lugar, un oficio del señor subsecretario para las Fuerzas Armadas por el que informa que no hubo operaciones de fiscalización pesquera oceánica en la zona marítima aledaña a la provincia de Isla de Pascua, correspondiente al cuarto trimestre del año 2020, ante las rebajas presupuestarias del año que recién terminó. Luego, una invitación a participar en un seminario interinstitucional denominado Logros del Proyecto y Oportunidades para su Proyección, en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación del Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático, ejecutado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Y por último, indicaciones del proyecto en tabla de los diputados señores Sepúlveda, Undurraga y Berga. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Antes de dar la palabra por puntos varios, como siempre lo hacemos, como no veo, solamente para fijar el orden, porque yo voy a ceder la conducción de la comisión, no sé si estará la subsecretaria para saludarla, por eso entiendo que debe estar conectada, a todas las autoridades que eventualmente están conectadas a esta comisión. Dos aspectos centrales, teníamos acuerdo para poder recibir hasta esta sesión las indicaciones al proyecto que estamos discutiendo sobre el arrastre en la merluza común. En esta sesión no se votará, tal como acordamos, se reciben las indicaciones y lo que se haya acuerdo es para poder en la próxima sesión ya votar las indicaciones sobre ese proyecto, a menos que eventualmente exista un acuerdo distinto, algún planteamiento distinto, que obviamente eso habrá que verlo hasta la próxima sesión, pero ya en la próxima sesión deberíamos estar votando las indicaciones tal cual como lo concordamos. No obstante que pusimos el plazo de las 12 del día de hoy para el ingreso de indicaciones, como todos ustedes saben, por reglamento las indicaciones se pueden allegar inclusive al comienzo de la sesión de la próxima semana, pero lo ideal es que puedan aproximarlas con anterioridad para que el señor secretario y su equipo puedan tenerlas escritas, claramente identificadas y podamos discutirlas, votarlas al respecto. Eso sobre un punto. Hoy día la subsecretaria, estimados colegas, va a ocupar un tiempo importante para poder hacernos algunos planteamientos sobre este proyecto, para darle el tiempo suficiente para que ella pueda exponer. Me hicieron una consulta, me la hizo la diputada Camila Roja, con respecto al proyecto de la anulación de la ley de pesca, dado que fue aprobado en la sala, pero que se ingresó una indicación patrocinada por el diputado Gabriel Asensio y algunos parlamentarios más de esta comisión, y consultado el señor secretario, él me informó de que este proyecto está en la Comisión de Constitución, se tiene que zanjar eventualmente se tiene que votar esa indicación, y no sabemos todavía, lo hemos pedido, hay acuerdo en ese sentido de la comisión antes de que yo asumiera la presidencia para que pueda pasar por la Comisión de Pesca, eso no lo sabemos, pero quería informarles que ese es el estado del arte, porque yo pensaba que el proyecto estaba para que lo pudiéramos discutir nosotros, eso no es así, tiene que todavía discutirlo en la Comisión de Constitución y no tenemos claro todavía si va a ser trasladado a la Comisión de Pesca. Y la próxima semana poner en tabla para discusión, para iniciar la discusión, nos vamos a tomar el tiempo necesario del proyecto que presentó la diputada Camila Rojas, patrocinado también por algunos parlamentarios, como quien suscribe, el diputado Brito, etcétera, para empezar su discusión ya la próxima semana. Por lo tanto, la próxima semana tendríamos ya como pega la votación de las indicaciones del proyecto en actual discusión y el inicio de la discusión con los invitados a los cuales yo creo que hay que empezar a definir con respecto al proyecto que patrocinó la diputada Camila Rojas. Eso es lo que puedo yo ordenar. Yo solicitaría el acuerdo de la comisión para que pueda presidir la diputada Camila Rojas, se lo habíamos pedido para que ella está ya presencialmente, yo creo que
es más operativo para dirigir la discusión. Si están todos de acuerdo, ¿Hay acuerdo, presidente? me parece. Muchas gracias. Gracias, diputado Sepúlveda. Las y los saludo a todos y todas. El diputado Undurraga y el diputado Brito pidieron varios. No, es sobre el punto a tratar, si hay algo varios antes. Ya. Entonces, diputado Brito, el suyo sí es varios. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludo a la comisión, al secretario, y que nos acompañan, la subsecretaria también. Hay algo en que hemos estado de acuerdo en esta comisión, y es que así como la ley de pesca tiene asuntos cuestionables por todo, también tiene asuntos positivos, y es que fija ciertos criterios, fija una institucionalidad científica, ¿cierto? Y esa institucionalidad científica tiene funciones acotadas estrictamente a temas técnicos y científicos, lo dice la ley. Pero yo veo con preocupación, presidenta, que el 25 de enero de este año, el Comité Científico de la Brenlusa se convocó a solicitud por la subsecretaría para manifestar su rechazo a un proyecto de ley que está trabajando esta comisión, y eso es para a lo menos raro. El Comité Científico no tiene facultades legales para opinar sobre proyectos de ley. La ley de pesca no se lo permite expresamente. Sí lo hace para el Consejo Nacional de Pesca y la Comisión Nacional de Acuicultura. Ellos sí pueden opinar sobre proyectos de ley, no el Comité Científico. Entonces, es por lo menos cuestionable de que en un segundo intento, en tan solo meses, se está utilizando los organismos técnicos y científicos en asuntos que son más bien de criterio político. La ley actual de pesca, en su artículo 149, establece en letra C que el Consejo Nacional de Pesca podrá opinar sobre proyectos de ley en tramitación. La ley de pesca actual, en su artículo 90C, letra E, le permite opinar sobre proyectos de ley a la Comisión de Acuicultura. Sin embargo, en el artículo 153, que crea y asigna las funciones a los comités técnicos científicos pesqueros, no dice absolutamente nada de esto, y muy por el contrario, todas las funciones, desde la letra A hasta el final del artículo, van a temas técnicos y científicos. Esto es especialmente grave, creemos nosotros, porque lo que estábamos de acuerdo, que era la institucionalidad científica, se estaría socavando, y en términos de derecho público, las institucionalidades públicas pueden hacer solo lo que está expresamente permitido en la ley. En consecuencia, nosotros, si el gobierno insiste en politizar los espacios científico-técnicos, vamos a solicitar un pronunciamiento a Contraloría sobre la legalidad de que la Subsecretaría de Pesca esté solicitando a un comité científico que se pronuncie sobre aspectos que la ley expresamente no le autoriza a pronunciarse. Es por eso, presidenta, que quería dejar en conocimiento el documento que estableció el Comité Científico de Mersales, Zona Centro-Sur, con fecha 22 de enero, y de esta manera también pedir, si es que en caso de que se quiera incorporar este documento a la cuenta o a la exposición de esta comisión, no sea considerado ni siquiera en el acta, al ser un documento que estaría fuera de la legalidad, pues estarían utilizando funciones que la ley expresamente le prohíbe a un organismo científico técnico, presidenta. Eso quería plantear. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. Sobre el punto, ¿algún diputado quisiera referirse? Si no, subsecretaria, ¿usted se va a referir al punto? Por supuesto. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas, en especial a usted, también saludar a la directora de Senapesca y al equipo de Senapesca que está presente. Bueno, nosotros le quiero decir que la subsecretaría no convocó a ese comité científico. Nosotros entendemos muy bien las atribuciones que nosotros tenemos desde el punto de vista de la medida de administración pesquera, que somos las garantes de realizar. Entendería, según el equipo, que habría sido citado por el presidente del comité científico técnico. Ahora, yo no sé si yo tengo facultad, y eso puedo averiguarlo, de restringir que el comité se reúna. Me parecería, no lo sé. Eso no debo de reconocer que no está dentro de
de mis conocimientos legales, pero respondiendo al diputado Brito, nosotros no hemos citado al Comité Científico Técnico porque entendemos y sabemos la independencia de este órgano en el marco de la Ley de Pesca. Gracias, subsecretaria. Diputados, sobre varios, ¿hay algún otro varios? Sí. Entonces, diputado Undurraga, usted se quería referir al primer punto de la tabla. Entramos a la orden del día. Gracias, estimada presidenta. Me pasa lo siguiente, que yo tuve que presentar la misma indicación en los dos textos que están en materia. Y vamos a proceder, según informaba el presidente titular de la comisión, digamos, la próxima semana a votar en particular. Entonces, a mí me gustaría que la Secretaría se pronuncie sobre qué texto vamos a trabajar. Y si va a ser un refundido, yo solicitaría, digamos, que nos hicieran llegar a la brevedad del mismo para poder darle la tramitación que se merece el proyecto que nos convoca. Porque si no, digamos, si no tenemos claro cuál de los dos textos es y vamos a ir en paralelo, en uno vamos a votar a favor, en otro en contra, a lo mejor en los mismos temas, si es que son exactamente iguales o cumplen con el mismo objeto, o vamos a tener que nosotros, antes de entrar siquiera a pronunciarnos sobre la materia en términos más precisos, a través de una votación, ponernos de acuerdo cómo vamos a funcionar en relación al tema. Gracias, diputado Undurraga. El secretario va a responder a su inquietud para que podamos ver cómo seguir. Presidenta, lo que se hace normalmente en estos casos es trabajar sobre un texto base de trabajo. Este texto base de trabajo hace un compendio de todas las iniciativas que se presenten, sean indicaciones, sean proyectos, se saca lo mejor, se extrae lo mejor. Y en este caso hay como divergencia entre todos estos textos, de manera que lo veo un tanto difícil hacer ese ejercicio en forma anticipada. Por eso que hay que ir viendo, ir votando las indicaciones que se presenten en un orden de mayor a menor, de manera de ir consensuando un texto único de trabajo. Sí, diputado Undurraga. Entiendo que gracias, secretario, entiendo que esa es la técnica legislativa. Ahora bien, ¿quién determina cuál es el texto que se concluye primero si van en direcciones contrarias? Entonces yo creo que aquí deberían al menos haber un pronunciamiento en relación, o un acuerdo en relación sobre qué texto vamos a trabajar, porque si no, si optamos por la mayoría que va hacia A y termina aprobándose B porque no se alcanzó porque eso al aprobarse mata al anterior, se supone, yo creo que no estamos cumpliendo con el objeto de trabajo que nos hemos planteado. ¿Cómo va a abordar la situación ella, el Ejecutivo? Mire, en la sesión de hoy tenemos presente a la señora Alicia Gallardo, la subsecretaria de Pesca y Acuicultura, y la acompañan el señor Mauro Urbina, que es jefe de la División de Administración Pesquera, Eric Correa, asesor legislativo del Ministerio de Economía, y Dimitri Morales, asesor legislativo de Subpesca. Son los únicos invitados, entonces yo sugeriría para el desarrollo de la comisión que pueda hablar el Ejecutivo y que las determinaciones de cómo vamos a seguir con la discusión, asumiendo los preceptos que ya había dicho el diputado Sepúlveda, los podamos considerar al final. Entonces, que expongan las autoridades presentes y podamos resolver las dudas. Ahora veo al diputado Sepúlveda levantando la mano y me imagino que es de orden. Diputado Sepúlveda. Gracias, presidenta. No, yo comparto lo que señala el diputado Undurraga. En la Comisión de Economía tuvimos tiempo atrás 3 o 4 proyectos más o menos similares y logramos consensuar un texto, lo propuso en su momento el presidente. Yo no estaba como presidiendo la comisión cuando se fusionaron los dos proyectos, y lo razonable es que tenga que haber un texto sobre él. De hecho, yo la indicación que presenté la presenté como indicación sustitutiva, porque cuando enfrentamos con los asesores esta disyuntiva, ¿cuál texto modificamos? Si el boletín A o el boletín B, y por lo tanto preferimos actuar con una
indicación sustitutiva que modificaba en definitiva los dos textos y condensaba en uno solo la idea original que más o menos tienen los dos proyectos sobre el tema. Pero esa es la mirada que tuvimos nosotros en la presentación de la indicación. Algunos pueden tener una mirada distinta y por lo tanto creo que podría ser el camino a encontrar un texto común para tener un solo proyecto o eventualmente que todas las indicaciones sean presentadas como indicaciones sustitutivas y de esa manera también se soluciona el problema porque reemplazaría la indicación sustitutiva presentada por los parlamentarios, reemplazarían a los dos textos de un solo golpe. Pero es una de las dos y lo que plantea Pancho es obviamente un tema. Gracias, diputado Sepúlveda, el diputado Undurraga, Berger y la diputada Sicardini. Gracias, presidenta. A mí me preocupa una cosa que tiene que ver con el origen de los textos. Los textos son mociones de parlamentarios, no son mensajes del Ejecutivo. Entonces, y van en direcciones que chocan. Entonces, las indicaciones son las mismas para ambos. El texto A dice, voy a hiperbolizar, vamos a sembrar plátanos a la cuadra de Talcahuano. Y el texto B dice, por ningún motivo vamos a cosechar lechuga a la cuadra de Talcahuano. Por decir una brutalidad, pero en el fondo no son dos cosas que se complementen. Entonces, entendiendo que todos tienen que ver con la pesquería, entendiendo que tienen que ver con cómo se administra la misma y cómo se captura el recurso. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo sobre la base de qué texto, porque evidentemente vamos a tener no solamente dificultades de visión, sino además de posición en relación al tema. Entonces, para que la garantía de que efectivamente, ¿qué pasa si aprobamos los plátanos y no las lechugas? ¿Qué pasa con las lechugas? Sí, y yo no soy emocionante de ninguno, pero creo que hay que tener una metodología en la cual, digamos, tenga que quedar claro sobre qué vamos a trabajar. De acuerdo. Si sobre plátano o lechuga. Pero, diputado Undurraga, antes de seguir con las palabras que viene el diputado Berger y la diputada Sicardini, decir que porque no estamos hablando precisamente de plátano y lechuga, atendiendo que obviamente dijo, pero no son cosas completamente contradictorias las que dicen los proyectos, porque leo textual para que nos situemos en la discusión. Uno de los proyectos, el 13.019-21, dice, la especie merluza común no podrá ser extraída empleando el arte de pesca comprendido como arrastre, ya sea de media agua o de fondo. Y después sale la multa. Y el otro, el boletín 12.937, dice la especie merluza común solo podrá ser extraída utilizando el espinel o red de enmalle, quedando prohibido cualquier otro tipo de arte y aparejo de pesca. Luego salen las características del espinel o enmalle y la multa. Uno está redactado en positivo y el otro en negativo. Por lo tanto, atendiendo a eso, podemos tomar la determinación de cuál redacción creemos que es más adecuada. Yo estoy de acuerdo con que hagamos eso, con que tomemos solo uno de los proyectos. Y sobre eso está la indicación, porque efectivamente son dos redacciones que buscan el mismo objetivo, pero formalmente no dicen lo mismo. Ya. Estoy de acuerdo. Solo quiero decir que eso no es completamente contradictorio. Diputado Berger. Gracias. Más o menos en lo que ustedes están comentando en estos minutos, en estos instantes, en cuanto a la posible técnica legislativa que tenemos que afrontar, ¿verdad?, en estos dos proyectos que se refundieron, porque tal como se expresa acá, uno restringe y el otro prohíbe. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Esa es la pregunta del millón, para poder también tener claridad con las indicaciones y también todas las formalidades que significa la técnica legislativa. Y lo otro que también me gustaría que aclaremos aquí, ¿no es cierto?, no sé en qué instancia, lo que comentaba el colega diputado don Jorge Brito, en torno a restricciones que tendría, ¿no es cierto?, el organismo que es el el Comité Científico Técnico. Hasta donde yo tengo entendido, el Comité Científico Técnico obviamente se creó en la actual ley de pesca, tal como decía el colega Brito,
pero es un organismo asesor o de consulta a la subsecretaría en materias científicas y, por supuesto, relevantes para la administración de la pesquería y de la acuicultura. Por lo tanto, llegar al extremo de que la subsecretaría no le puede hacer alguna consulta o que este organismo, ¿no es cierto?, pueda entregar alguna sugerencia en torno al tema, a temas relevantes de lo que es la administración de las distintas pesquerías, yo la verdad que tengo mis dudas. Entonces, ¿para qué tenemos este comité científico técnico? Esa es la pregunta. Gracias, diputado Berger. Voy a abrir después de nuevo ese punto porque el diputado Brito quiere responder. Sin embargo, cerremos primero esta discusión sobre cómo vamos a... Yo pienso además que los mocionantes también tienen algo que decir respecto de la redacción, así que en ese sentido le voy a pedir al diputado Sepúlveda y al diputado Brito, que son los autores principales, que también puedan decir lo que piensan. Diputada Sicardini. No, Presidenta, en verdad iba a pedir el comparado y a solicitar que el secretario nos diera un poco de claridad de cuáles eran las grandes diferencias, pero todo eso ya se ha comentado, así que la verdad yo preferiría escuchar a los mocionantes porque somos de oposición, tenemos a lo mejor un objetivo común, quizás un camino distinto, a lo mejor se puede buscar un punto medio y resolvemos, ¿no es cierto?, la base de lo que significa este proyecto de ley para poder ingresar algunas indicaciones para perfeccionarlo, pero a lo mejor no es tan enredado, no es tan demoroso. Es importante que además tenemos un precedente con la ley de la JIVIA en términos de redacción de un proyecto muy similar. Le doy la palabra entonces al diputado Brito y después al diputado Sepúlveda, como mocionantes principales. Gracias. Es que, bueno, en relación a lo primero, al rol que puede cumplir el comité científico, lo que pasa es que la ley asigna la facultad de asesorar en materia legislativa de proyectos de ley a otros dos organismos y excluye al comité científico. Dice que es la Comisión de Acuicultura y además el Consejo Nacional de Pesca los únicos que pueden asesorar en términos legislativos. Pero esa discusión creo que ni siquiera, después de lo que dijo la subsecretaria, va a ser muy fructífera si la abrimos porque la subsecretaria dijo que ellos no le habían solicitado la opinión al comité. Y eso creo que hace un poco complicado el informe del comité porque la ley dice en el artículo 153 que los comités serán consultados y requeridos a través de la subsecretaría. En este caso yo entiendo que el comité no fue ni consultado ni requerido a través de la subsecretaría y en consecuencia el acto de su reunión extraordinaria también no sería válido. Ahora, respecto al proyecto de ley, en su momento cuando acordamos la fusión de los proyectos, conversamos y creo que habría que oficializar esa conversación ahora, por su intermedio presidente, al diputado Alexis Sepúlveda, porque en la propuesta que nosotros establecemos del proyecto de ley, lo que hacemos es prohibir la pesca de arrastre, ya sea de media agua o de fondo, para la merluza. Sin embargo, en el otro boletín del diputado Sepúlveda se autoriza el espinel y o la red de enmalle, quedando prohibido cualquier otro tipo de arte. ¿Y qué es lo que pasa? Que también hay otro arte que utilizan mucho los pescadores artesanales más pequeños. Recuerdo que de unos pescadores de Conti en su momento nos hicieron el alcance, que es la línea de mano. Entonces, en la eventualidad de que se aprobara el segundo proyecto, así como está, que podemos ver en el comparado, la línea de mano, que es el nylon con el anzuelo, quedaría fuera también y quedaría prohibido. Y creo que eso evidentemente no es el espíritu de los proyectos de ley y lo que buscamos los autores. En consecuencia, nosotros tenemos total disponibilidad de poder hacer los ajustes. Sin embargo, creo que, dado también que las técnicas van variando, quizás hoy día no se ha descubierto una forma de pescar que nosotros podríamos llegar a prohibir sin siquiera conocerla, creo que el camino más adecuado y prudente es a tratar justamente a la pesca de arrastre, tanto sea de media agua como de fondo, como el objeto, el problema que viene a solucionar este proyecto de ley. Y no de esta manera dejar fuera algo tan básico como la línea de mano o la eventualidad que el día de mañana, supongamos que la industria, al igual que como ocurrió con la jibia, se reconvierte y crea una nueva técnica de pesca de arrastre más sustentable que no destruya el fondo marino y también quedaría prohibida en el segundo proyecto, porque no es ni espinel ni red de enmalle. Entonces yo prefiero no calzarme con una técnica, sino que más bien
restringir la que creemos que es la más dañina para el fondo marino y la preservación de la especie, y es por eso que tenemos la idea del primer proyecto. Ahora, estamos acá también para escuchar, probablemente hay ideas que no hemos podido darnos cuenta y estamos abiertos a poder modificar esto de la manera de darle una más clara y expedita tramitación. Gracias, Presidenta. Diputado Sepúlveda. No, yo comparto lo que señala el diputado Brito, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente. Yo creo que el texto es mejor precisarlo en términos de eliminar la arte de pesca que consideramos que es dañina, que es el arrastre, tanto de media agua o de fondo, y por lo tanto acotarlo a ese concepto, porque efectivamente tiene razón, pueden haber alguna arte de pesca que pueda estar no siéndose considerado, y por cierto, en el futuro puede aparecer alguna arte de pesca innovadora, selectiva, que le dé sustentabilidad. Por lo tanto, yo cerraría el texto en el tema de eliminar el arrastre de fondo y de media agua, como lo señala uno de los textos. Y cerraría ahí la discusión. Diputado Sepúlveda, tengo una consulta así para poder entender completamente bien. Usted dice entonces que nos podemos quedar con la redacción del proyecto 13.019-21. Es que no los tengo acá a la mano. El que señala el que señala expresamente la eliminación del arrastre, ya sea de media agua o de fondo. No podrá ser extraído empleando el arte de pesca comprendido como arrastre, ya sea de media agua o de fondo. En caso de que nos quedemos con esa redacción, va a haber que adecuar las indicaciones, incluidas las sustitutivas, ¿ya? Porque algunas hacen referencia a la otra redacción. Yo entendería que es de forma, pero lo pongo como alerta para aquello. Ningún problema, Presidenta, la ingresaríamos, quedando ese texto y teniendo claro todo el texto, la ingresamos dentro de los próximos días. Diputado Prieto. Presidenta, sí, a mí me parece bien todo lo que se ha planteado, y aprovechando que está el diputado Sepúlveda, me gustaría que me explicara bien el tema de la provisión que habla de que se va a aplicar dentro de las 50 millas marinas, porque el otro proyecto habla de la provisión total del arrastre, entonces me gustaría que me lo explicara, por favor. Sí, diputado, yo estoy de acuerdo con que nos tienen que explicar eso, pero ahí entraríamos a la discusión directa de las indicaciones. Entonces, lo que les sugiero o propongo a la comisión es que generemos un plazo, que puede ser mañana o pasado mañana, respecto de las indicaciones, porque las indicaciones hay que hacerle variaciones. Y luego de eso, hoy día lo que tenemos que hacer es escuchar al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que referirse al proyecto, ¿ya? Entonces, lo digo porque el diputado Alexis sí o sí tiene que explicar lo que pregunta el diputado Prieto, pero no específicamente ahora, no todavía. Diputado Undurraga, refirámonos a lo de las indicaciones. Con esto espero concluir. Yo propongo que trabaje el diputado Sepúlveda y el diputado Brito en un proyecto y se retiran estos proyectos. Y seguimos trabajando sobre el tema. No estoy diciendo que no trabajemos sobre el tema, pero propongo que, dado que son los dos mocionantes, los dos son parlamentarios, que lleguen a un acuerdo entre ambos y que ese texto nos lo presenten a nosotros para poder trabajarlo. Eso es lo que yo propongo. Yo creo que eso es lo más sensato. Pero yo entendí que el diputado Sepúlveda está de acuerdo con el texto, con el primer texto. Entonces no sé si es necesario que se reúnan. Ya. Yo planteé que estoy de acuerdo con lo que planteó el diputado Jorge Brito en términos de que el texto que quede, yo no sé cuál es el que corresponde, sea aquel que elimine el arrastre como mecanismo de pesca y no aquel texto que señalaba cuáles se podían utilizar. Ahora, lo que quiero sí dejar en claro es que ponerse de acuerdo en texto no significa ingresar un proyecto nuevo, porque eso significa un nuevo proceso de discusión, una nueva aprobación en la comisión, etcétera, aspectos que ya están zanjados y por lo tanto lo único que necesitamos es texto. En la Comisión de Economía, quiero reiterarlo de nuevo, habían 4 proyectos que versaban sobre el mismo tema y se hizo una propuesta sobre un tema, sobre un proyecto que recogía todas las variables. Y ahí es donde yo señalo, no me acuerdo cuál es el número de los proyectos, bueno, los tengo acá a mano, pero yo me quedo con aquel proyecto que señaló lo mismo que señaló el diputado Jorge Brito, aquel que señala expresamente la provisión de utilizar el arrastre de media agua o de fondo como
arte de pesca para la pesca de la merluza común. Yo creo que ese es el texto que representa más fidedignamente lo que estamos planteando. Sí. Diputado Moraga. Disculpa. Mira, presidente, en función de lo que se plantea en la discusión, dado que el diputado Sepúlveda comparte parte de lo que se plantea por el diputado Brito, ¿sería posible fusionar los dos textos y dejar separado el inciso que tiene que ver con el párrafo que prohíbe y otro referirse a la arte pesca específicamente? Y evitamos una discusión más larga, eso es más práctico. Ya. Sí. Pero, diputado. Perdón, presidenta, una consulta. Diputado Sepúlveda. Yo entendí de lo que señaló el diputado Jorge Brito que él prefiere el texto que señala la eliminación del arrastre como arte de pesca. Yo comparto lo mismo. ¿Y qué ese sea el texto? Pero sí, yo creo que esto es perfectamente atendible porque estos proyectos están formalmente fusionados. Y hay que quedarse con uno de los textos. Si hay acuerdo de los mocionantes para que nos quedemos con el texto del diputado Brito, entonces lo único que queda en lo posterior es que las indicaciones se hagan a raíz de del que queda. Pero hay que tener ojo respecto del plazo, porque las indicaciones hay que rehacerlas. ¿Ya? Eso entendería yo. ¿Ya? Refirámonos a ese punto, porque si ese es el consenso, entonces seguimos con eso y vemos un plazo para que las indicaciones se readecuen. Diputado Brito. Presidenta, yo entiendo que la diferencia sustancial entre el boletín ingresado por nosotros, el 13.019, y el ingresado por el diputado Sepúlveda, 12.937, radican en dos asuntos. El primero, nosotros hablamos de la prohibición del arrastre y el segundo autoriza a dos artes de pesca únicamente. El diputado Sepúlveda manifestó su disposición para que quede la prohibición del arrastre, por lo tanto, el primer punto estaría resuelto y si hay acuerdo podríamos continuar con eso hoy día mismo en esa materia. El segundo punto es que hay diferencias en torno al plazo para implementar la ley. Uno plantea de 6 meses y el otro plantea de 1 año. Yo no tengo problema en que modificar el nuestro y que sea de 1 año a medida de que fusionemos los proyectos y aclaremos, porque más, como bien dijo el diputado Undurraga, presidente medio, más allá de tener opinión o no, lo que queremos es tener claridad sobre qué estamos tramitando. Y estos dos asuntos, que pareciera que eran los que había diferencia, si es que hay un acuerdo, presidenta, solicitaría, si usted lo puede recabar, para entonces poder continuar con la tramitación del proyecto de ley en los términos en los cuales el boletín 13.019 propone y con un plazo para implementación de la ley de 1 año, presidenta. Eso. Hay una propuesta del diputado Brito. El secretario y palabras de los... Se puede. Si todo se puede con acuerdo acá, yo no he visto las cosas más impresionantes. Autorizan entonces a la Secretaría para que haga un texto refundido sobre el cual trabajemos toda la próxima sesión, partiendo como base del artículo único que se menciona en el boletín 13.019, que es el suyo, ¿cierto? Prohibiendo la pesca de arrastre sin condicionante y con 1 año de vacancia de la ley. Sobre esa base partimos. Ya. Y lo demás, de acuerdo. Lo demás está... ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo sobre ese primer punto? Ya. Ya, ahora, pongámosle plazo a ese texto, porque respecto de ese texto hay que readecuar las indicaciones. Entonces, secretario, ¿cuándo nos puede mandar el texto para que veamos la fecha de las indicaciones nuevas también? El texto el mismo viernes lo puedo mandar al chat de la comisión. Entonces, que ya lo conocen todos, en definitiva, porque lo mando por escrito, sí. Está incorporada ya. Lo voy a ver entonces, porque yo... Quizás sumaron a otra diputada. Ya, hay que incorporar al chat donde conversamos al diputado Moraga y a la diputada Sicardini. Ya, entonces las próximas indicaciones, si vamos a tener el texto el viernes, se pueden presentar hasta la comisión del miércoles y ahí las empezamos a revisar y votar. Ya, ¿tenemos acuerdo de eso también? Entonces, ahora, está votado esto, ¿no? Vamos a darle la palabra entonces al Ejecutivo, a la señora Alicia Gallardo, que es la subsecretaria de Pesca y Acuicultura.
Muchas gracias, Presidenta. Si ustedes me autorizan, quisiera compartir una presentación. Vamos a pedir ayuda aquí. Ahí la están autorizando. Perfecto, sí, esperamos ahí. Está autorizada, señora subsecretaria. Muchas gracias. No, nos fuimos al... Un momento. Ya. Sí, tienes que ir al principio. Ya, ahí sí. Vamos a poner en fondo de... Ya. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, nosotros hoy día queríamos, en mérito al proyecto que ustedes están discutiendo, hacer una presentación más bien integral y holística de varios aspectos que nos interesan relevar de esta pesquería de la merluza común, y también al final de la presentación plantear alternativas de medidas de mitigación ante los posibles impactos del arrastre, en que han sido, a mi entender, y yo no he participado en todas las reuniones, bastante conversados con diferentes actores. Por lo tanto, les proponemos una presentación que va a tener primero un breve... Yo sé que ustedes han tenido este tipo de invitados para esto, pero esta es la presentación que resume los aspectos más relevantes del punto de vista de la pesquería en Chile, a considerar cuando queramos poder tomar o podamos entregar los antecedentes de la mitigación del arte de arrastre. Bueno, hemos hecho también un análisis bien profundo con el equipo de científicos técnicos de la Subsecretaría de Pesca, también relevando información con los países que han estudiado el tema del arrastre y los países que han tenido medidas de recuperación en pesquerías de este tipo. Es así que consultamos literatura bibliográfica de diversos países, fundamentalmente como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, y en algunos casos pudimos tomar contacto con sus representantes del mundo similar al pares de la Subsecretaría de Pesca. Y finalmente vamos a hacer una propuesta de medidas concretas de mitigación ante posibles impactos del arrastre. Bueno, vamos a partir con el estado de la pesquería de la merluza. Bueno, primero queremos acuñar un concepto que es tremendamente relevante porque la ley de pesca sí lo define, que es que la actividad de la merluza común o cualquier pesquería está compuesta no solo por la flota pesquera, sino que aquí, en este caso, está la flota pesquera artesanal y la flota pesquera industrial, las plantas de proceso, que son actores importantes y relevantes a la hora de tomar alguna decisión del punto de vista de este tipo, y los agentes exportadores. Aunque la merluza, vamos a ver que tradicionalmente no se exportaba, está siendo un mercado emergente y una posibilidad real de aumentar los precios a través de la exportación de este importante recurso a mercados tan relevantes como Estados Unidos. Y todo gira en la pesquería de la merluza en relación a la cuota asignada, ¿ya? Y aquí voy a entrar a un punto importante en la próxima diapositiva explicando las variaciones que ha tenido la cuota. El sector industrial, como todos sabemos, tiene un 60% de la cuota y el artesanal un 40% del volumen asignado. Ahora, la cuota, si vamos, tenemos un gráfico comparativo, una tabla desde el año 2015, pero bueno, hay un punto de inicio que fue el año 2013, en donde la cuota disminuyó abruptamente, a la mitad más o menos, y por lo tanto, en ese minuto se crea un conflicto que es el aumento de la pesca ilegal. Esto lo hemos visto en todos los análisis que hemos hecho. El conflicto de la cuota, ya incluso está estudiado, digamos, en varios elementos. Sin embargo, como el comité científico, tal como ustedes están conversándolo, es el órgano independiente, y es uno de los aspectos muy positivos, yo concuerdo con el diputado Brito, que tiene la ley, a mi juicio, junto con los comités de manejo, en que es el corazón de lo que la ley establece, es un órgano independiente
que en base a parámetros morfofisiológicos, biológicos, establece la cuota. Y es así como ustedes se pueden dar cuenta en la primera columna, cuando hablamos de la cuota global, cómo ha ido aumentando desde 23.000 toneladas el año 2015 a 37.000 toneladas el año 2021. Esto es muy importante porque se ha podido tomar en base a los antecedentes que recopila el Instituto de Fomento Pesquero, y ha significado que ya, como bien decíamos, en los próximos años probablemente vamos a llegar a los 40.000, que fue la cuota inicial antes de la implementación de los comités científicos. Entonces, estamos a puertas de tener la misma situación que teníamos en el año 2012, 2013, en donde efectivamente la cuota no era un conflicto para efectos de el manejo de la pesquería y sobre todo para efectos de la presencia de ilegalidad. Vamos a continuar con las artes, con la operación de esta flota. Entonces dijimos que era una flota industrial, 60, una flota artesanal, y aquí queremos caracterizar el sector. El sector artesanal, como bien decían ustedes, tiene fundamentalmente las artes de enmalle y el espinel, ¿ya? Que representan el enmalle el 30,4% de la operación de este sector artesanal y el espinel un 3,5% del desembarque total. La línea de mano, estuvimos haciendo un análisis, pareciera ser que es muy menor. De hecho, yo creo que es menos de un 0,5%. En general, la pesca artesanal utiliza el enmalle, y en esta zona sobre todo, y el espinel, en esta zona el espinel, en la zona en que estamos nosotros hoy día, en la quinta región, y el enmalle es muy utilizado en la región del Maule. En cuanto al sector industrial, el arrastre fundamentalmente es el arte de pesca, y bueno, hay un dato que no sé si lo habíamos dicho en un principio, que el 20% corresponde al arrastre de fondo y el 80% de mediagua. Esto es súper relevante desde el punto de vista que si nosotros analizamos el posible impacto, si bien el proyecto que ustedes han presentado tiene los dos arrastres, en el mundo científico hay consenso en que el arrastre de fondo tiene más cercanía al fondo, valga la redundancia, y pudiese haber un efecto en el hábitat bentónico, que es donde están muchos de los servicios prestadores ecosistémicos que prestan servicio al resto de los habitantes marinos, los poliquetos, etcétera. Y por lo tanto también es relevante tener esta consideración en términos de analizar la pesquería. En total, el arte de pesca industrial constituye un 67,5% del desembarque nacional de la merluza común. Bueno, aquí tenemos el desembarque según la flota industrial de la merluza común, que está relacionado con la caracterización de los principales agentes pesqueros industriales, ¿ya? Si ustedes ven, fundamentalmente son cerca de 8 barcos, que son los barcos arrastreros, ¿ya? Hay un par de barcos que no han declarado operación, y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de ellos, como bien yo dije, son de arrastre de mediagua, y fundamentalmente el arrastre de fondo se concentra en aquellas naves menores de 18 metros que operan en la región de Valparaíso, fundamentalmente en San Antonio, ¿ya? Que son naves que en su minuto tuvieron que migrar de arte y que se mantienen en esta condición de menos de 18 metros y trabajan con el arrastre. Este es un dato muy importante porque también da cuenta de cuánto es el número de agentes, en este caso pesqueros, que operan en la merluza común. En cuanto al empleo, la caracterización del empleo en la flota, nosotros, recuerden que dijimos que cuando uno evalúa una pesquería, y eso es un mandato que nos ha dado la ley de pesca, tenemos que evaluar todos los componentes socioeconómicos, y en este es importante considerar cuántos tripulantes están asociados a estos barcos industriales. Ahí tenemos fundamentalmente 5 empresas, ¿ya? En donde tenemos un total de 147 tripulantes que están exclusivamente trabajando en esta actividad. Nosotros hicimos la averiguación, como yo estoy muy preocupada del enfoque de género, y pareciera ser que en el caso de los tripulantes no hay presencia mayoritaria de mujeres, sino que es una actividad mayoritariamente relacionada con los hombres.
Sin embargo, en las plantas de proceso, aquí tenemos las plantas, recordemos que la merluza austral, o sea, la merluza común es un recurso que se distribuye desde la región de Coquimbo en el norte de nuestro país hasta la región del Biobío. Por lo tanto, existe una oferta de plantas de procesos en Coquimbo, como ustedes ven, también en Valparaíso, pero el grueso de las plantas de proceso de la merluza común están en la región de Biobío. Ya, si ustedes ven ahí, tiene la mayor cantidad de toneladas procesadas. Ahora, cuando hablamos de plantas de proceso, hay que reconocer que la planta puede procesar otros recursos. No son plantas de proceso destinadas solo a la merluza. En algunos casos sí, tienen mayoritariamente, por ejemplo, las de Biobío, pero sí procesan reineta, procesan otros recursos. Y además las líneas de proceso son distintas. Entonces, en algunos casos, generalmente para el caso de la merluza, las líneas de proceso más comúnmente utilizadas es la fresco enfriada, que es efectivamente añadir hielo, el eviscerado y ya está la merluza lista para ser consumida y tiene que mantenerse en un tiempo de refrigeración, y la merluza congelada, que es la merluza que generalmente se exporta. Por lo tanto, aquí está lo que les decía yo, las principales líneas de exportación de elaboración son la merluza común fresco enfriado, un 52,5%, interesante a considerar, porque vamos a ver que eso también se relaciona con el aporte de la merluza a los consumidores, a los chilenos y chilenas, que a nosotros nos interesa también tratar de mantener en el tiempo. Y el congelado, un 47,5%. Bueno, en general, en ambas líneas de elaboración, la producción promedio superó las 4.000 toneladas y la producción total es generalmente en torno a las 9.000 toneladas. Aquí hay nuevas plantas, hay nuevas iniciativas y emprendimientos en la región del Maule, que yo tengo que reconocer, porque ha sido un esfuerzo, y aquí está la directora de Senapesca, para poder autorizar esas plantas, sus programas de aseguramiento de calidad, para que estén en condiciones de exportar, que es una vía de mayor precio y es una vía de poder también aumentar el abanico de posibilidades en cuanto a la exportación. Bueno, aquí está, eso era en términos de la producción. En términos del empleo, podríamos decir que hay porque aquí hay empleos que a veces se hacen por temporada, es una planta de proceso al igual que muchas otras, y por lo tanto en general podríamos decir que en promedio pueden haber 1.500, 1.900, 2.000 personas que trabajan en estas plantas de proceso, y que la región del Biobío concentra cerca del 86% del empleo generado en plantas que procesan la merluza común a nivel país. Ahora, aquí sí que hay un enfoque de género, y yo he tenido la oportunidad de reunirme con las mujeres trabajadoras de planta de proceso, que al igual que las pescadoras artesanales y actividades conexas, la gran mayoría, cerca del 80%, son jefes de hogar, y por lo tanto ellas dependen de este trabajo para poder llevar su sustento a los hogares. El 46% del empleo generado en plantas son mujeres, y el resto son, bueno, y generalmente, como les digo, son empleos que son a veces temporales y van siendo, digamos, distintos a lo largo de todo el año. Bueno, esto me interesa también relevarlo, porque también es interesante considerar cuánto consumimos a nivel nacional la merluza, que es yo diría, sin equivocarme, que es el pescado más consumido por los chilenos y chilenas. Esto es importante porque el 66,1% de la merluza que consumimos es consumo directo, es decir, vamos a la caleta y compramos la merluza, la pescada, la llevamos a nuestros lugares y algunas las congelamos y algunas las preparamos rápidamente. Esto también es importante porque hay una suerte de un eslabón en la comercialización, que es el eslabón que hemos estado discutiendo en el Parlamento durante mucho tiempo, y se reconoció en la ley de modernización de Senapesca como un punto crítico en que el Senapesca no tenía facultades para poder abordar las redes de ilegalidad en el proceso de comercialización. Por lo tanto, también es importante considerar que hay una brecha que ya está siendo cubierta en este caso por el Senapesca, a través del programa de combate a la pesca ilegal en la merluza común. Y hay un 33,9% que pasa por plantas de proceso, y que son las plantas que yo les contaba, que hay operarias, hay empleo, hay operarios, ¿ya? Y en alguno de esos casos hay exportación.
que también agrega valor. Ustedes saben que agregando valor a través de ya sea el congelamiento, ya sea el salado, ya sea el envasado al vacío, agrega valor y por lo tanto es un mejor precio y un mejor precio en definitiva para el pescador, que es lo que todos buscamos. ¿Dónde exportamos? El 90% de lo que exportamos tiene como mercado destino Estados Unidos, que es un mercado muy relevante para nosotros, como en todos los otros productos pesqueros y acuícolas, y que es importante considerar porque cuando uno exporta un mercado tiene que cumplir las reglas que tienen los mercados de destino, y en este caso Chile está muy bien posicionado con las medidas de administración, con las medidas que nosotros hacemos de control e inocuidad, y eso da cuenta de que el mercado sigue siendo emergente, y es muy importante, o sea, no está copado el mercado. En la medida que tengamos un aporte, una continuidad y una calidad, en este caso una inocuidad alimentaria adecuada, nosotros vamos a poder seguir avanzando en la exportación. También exportamos a la Unión Europea, que es un mercado muy difícil de entrar, como Francia y España. Fundamentalmente lo que exportamos son líneas de procesamiento congelado. Esto es muy importante porque estamos hablando que el año 2020 nosotros exportamos 3.468 toneladas, que significaron un valor de casi 10 millones de dólares por concepto de divisas para nuestro país. Y por lo tanto también es importante considerar. Eso en cuanto al sector pesquero industrial, que está compuesto, insisto, por la flota, pero también compuesto por las plantas procesadoras y por el sector exportador que forma la cadena de valor de la pesca, junto ahora con la pesca artesanal. La cuota, el sector pesquero artesanal supera las 8.000 toneladas de desembarque, posee una flota cercana a 1.000 embarcaciones operativas, ¿ya? El 33%, es decir, un tercio de la flota está en la región del Maule, seguido por la región de Valparaíso y en tercer lugar la región de Biobío, con un 30,3% y un 18,7% de la flota disponible. Ahora, el 81% o casi el 82% de la merluza se desembarca, del desembarque es realizado por botes y el 18,2% por lanchas. Bueno, entonces vimos que la flota fundamentalmente opera en la región del Maule y luego en la región de Valparaíso. En cuanto al desembarque y al número de embarcaciones con operación, ustedes pueden ver que también se concentra con el mayor número de embarcaciones en la región del Maule, ¿ya? Con 319 embarcaciones, y a continuación está la región de Valparaíso con 298, aún con lentes para que ustedes vean, estoy todavía débil, y Biobío con 152. Por lo tanto, se repite la tendencia en cuanto al desembarque, que está relacionado también al esfuerzo pesquero en los barcos, en la flota artesanal. Bueno, con este escenario, nosotros hicimos una evaluación bibliográfica y una evaluación con las otras autoridades competentes para ver cuáles son, y también fue súper interesante el ejercicio porque vimos cuáles son los factores de éxito para recuperar una pesquería. Porque también estamos de acuerdo que aquí lo que estamos pensando es en recuperar la pesquería, en este caso la merluza común, como todas las pesquerías que nosotros tenemos en nuestro país, pero también pensar en los aspectos ambientales, que es un poco lo que ustedes están discutiendo en este proyecto, y que también tenemos ideas muy concretas para poder mitigar esos posibles impactos. Bueno, aquí tenemos un resumen. Yo les quiero decir que una de las medidas, hay varios papers que se los podemos mandar al secretario, que son el paper de Amoroso, varios papers de Amoroso que nosotros y varios otros investigadores que han trabajado en esto, que han evaluado cuáles son las verdaderas medidas de éxito para controlar, para en este caso poder recuperar una pesquería. La primera de ellas, que ha tenido un gran éxito en el caso de la merluza común, es la existencia de vedas, ¿ya? Porque sabemos que la veda tradicionalmente se inicia durante los meses de septiembre, y quiero decirle que gracias al esfuerzo que ha hecho con una comunicación muy cercana a los consumidores, y ustedes han visto los eslogans, no me vendan la pescada, etcétera, en donde hemos podido tener una disminución del número de incumplimientos durante el año.
durante los años. De hecho, el año pasado tuvimos, yo ya estaba en Senapesca, 5 incumplimientos. En una veda eso es absolutamente interesante considerar y por lo tanto por la vía de la medida administrativa de la veda nosotros estamos en el camino o en la ruta de la recuperación de la pesquería. El plan de manejo fue aprobado en el año 2014, 2015, es un plan de manejo que también establece, está dentro de la gobernanza de la institucionalidad en Chile, que es el comité de manejo en que forman parte todos los actores y que ellos se ponen de acuerdo para establecer un plan de manejo. Todavía, estimados diputados y diputadas, es un elemento importante a considerar. El plan de manejo es la instancia de comunicación, de coordinación, de diálogo entre los diferentes actores. Este flujo que yo les hice del sector pesquero es lo mismo que se sienta en una mesa para conversar sobre el plan de manejo. Es vinculante y por lo tanto también es una opción que nosotros también instamos a esta comisión considerar como un elemento que está en la institucionalidad y que es muy importante de aprovecharlo. La regulación de las artes de pesca, ¿ya? Es una medida que nosotros ya hemos evaluado que puede constituir un éxito en la recuperación de una pesquería. Porque en la tecnología, en todo el mundo sabemos que existen muchos métodos innovadores y nuevas tecnologías para mejorar la selectividad de las artes de pesca, fundamentalmente la selectividad no solo de la especie, sino que del tamaño, que son los dos elementos que nos preocupan a todos. Es decir, que pueda capturar especies más pequeñas y que pueda alterar el ecosistema y también que pueda capturar un mayor porcentaje de fauna acompañante. Con el sistema que hemos establecido en Chile, el año 2013, yo les voy a contar la historia, en donde nosotros ya establecimos como Subsecretaría de Pesca medidas de administración que significaban regular la pesquería del arrastre, en este caso fue en los crustáceos, se pueden obtener muy buenos resultados. Hemos visto a través de las publicaciones que hay ejemplos exitosos de esto, también implica una presentación a los diferentes actores, implica un tiempo de transición. Aquí el equipo siempre me dice que los demersales son especies difíciles que van a tomar un tiempo de recuperación. Uno como es apurona siempre quiere que sea rápido. Hay una cuestión biológica de por medio y por lo tanto esto de es congruente con la implementación de nuevos sistemas modernos y selectivos y amigables ambientalmente de artes de pesca. En este caso aplicaría perfectamente al arrastre. También está incorporado en el plan de manejo las reglas de control de captura, ¿ya? Que aquí hay una cuestión súper interesante que también vamos a plantear como medida de mitigación. Todo lo que se relacione con cómo se realiza la captura y la coordinación entre la pesca artesanal y la pesca industrial en zonas de pesca, en lugares de pesca, tiene mucha relevancia y está escrito que puede conseguir resultados de los mejores comparados. Bueno, de más está decir que en toda la literatura que nosotros revisamos, la recomendación es no eliminar el arte de arrastre, ¿ya? Por las implicancias socioeconómicas que esto tiene. Noruega lo discutió mucho en su comisión en Nueva Zelanda, tuvimos una relación bastante cercana, en donde nos dijeron que el costo de eliminar el arrastre versus implementar estas medidas de mitigación tuvo éxito en la recuperación de la pesquería y además significó no tener un impacto social y económico relevante. Bueno, hay un aspecto que seguramente Mauro se lo explicó, él me contaba, que es la certificación de la pesquería por este famoso consejo internacional, que no me acuerdo el nombre en inglés, que es el MSC, que acredita que la pesquería cumple con la normativa ambiental y cumple con la legalidad. Para certificar una pesquería, el Senapesca tiene que poner su firma, así de relevante es. Y nosotros como Subsecretaría de Pesca también tenemos que poner en la mesa toda la batería de medidas administrativas, ¿ya? Entonces, esta pesquería, les debo decir, la pesquería de la merluza común en el ámbito industrial está a puertas de certificarse porque es considerada a nivel mundial como una de las pesquerías más ambientalmente amigable y con muy buen control, porque una de las cosas que se considera para certificar es que haya buena fiscalización. Y en la parte de fiscalización nosotros hemos tenido una tremenda avance con la ley de modernización de Senapesca. Estos barcos que pescan la merluza por arrastre
tienen cámaras a bordos en que podemos ver todo lo que ocurre, la fauna acompañante, la especie, ¿cómo se llama? El tema de la pesca incidental, todo eso. Además tienen bitácoras electrónicas en donde verificamos el cumplimiento de los planes y de las buenas prácticas, de todo lo que están los planes de prevención del descarte. Además tienen una certificación presencial cuando llegan al puerto por parte de Senapesca, que fue la ley de modernización, ¿ya? Y además tienen sistemas de trazabilidad, que ahí entra la pesca industrial, la pesca artesanal, que se mantienen en el tiempo, que ahora estamos tratando de que tengan una visualización para que el consumidor ayude, como es el código QR, que hoy día está siendo cada vez más utilizado por efecto de la pandemia. Bueno, la ilegalidad está claramente conocida como uno de los factores más nefastos para recuperar una pesquería, la pesca ilegal. Y en eso tengo que decirles, porque estoy yo a cargo de eso, que nosotros como Chile hemos liderado todos los foros internacionales promoviendo el combate a la pesca ilegal, porque estamos claros que es el punto crítico para lograr que una pesquería se recupere. En ese sentido, hay una ilegalidad importante en la pesquería de la merluza. Me viene el déjà vu cuando teníamos que en la comisión mixta, con algunos de ustedes, presentar el proyecto de modernización de Senapesca y hablábamos que habían 3 ilegalidades, ¿se acuerdan? Una era los pelágicos, mucha ilegalidad, la merluza común y la merluza austral. Con mucho agrado quiero decirle que la ilegalidad se ha disminuido muchísimo en los pelágicos, estamos ahora viendo los resultados con el equipo, está muy bien, pero con la merluza común hemos tenido una etapa difícil porque la pandemia nos inhibió el proyecto de las barreras pesqueras, y es importante reconocer que tampoco tenemos claridad, y lo hemos discutido, de cuál es exactamente el nivel de pesca ilegal en la merluza común. Para ello hemos tomado contacto con la FAO a través de nuestro convenio de colaboración y hemos ya firmado un convenio y iniciamos un proyecto para que la FAO nos ayude, y la FAO está aprovechando esto de hablarlo a nivel mundial como un ejemplo de una metodología científica para calcular la pesca ilegal. Por lo tanto, nosotros podríamos tener durante el mes de junio, julio, un cálculo exacto de la pesca ilegal en la merluza común para nuestro país. Este es un proyecto que está financiado por la Subsecretaría de Pesca, pero que trabajamos en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Ese es un dato muy importante, estimados diputados y diputadas, porque cuando hablamos del comité científico, nosotros le vamos a entregar este dato para que ellos hagan sus cálculos y evalúen entonces la pertinencia de analizar este importante dato a nivel de la cuota. Es algo que, repito, va a estar disponible a partir del mes de junio y julio de este año. El equipo de Matthew Camilleri y Alicia Mosteiro, de amplio reconocimiento en el mundo, que expusieron ahora en el COFI, van a ser nuestros asesores en este ámbito. Bueno, y otras medidas. ¿Por qué hablo de las otras medidas? Porque fundamentalmente también hay medidas de apoyo a la pesca artesanal para poder mejorar el precio, porque todo esto es un círculo virtuoso. Entonces ahí hay medidas, hay una ONG que está trabajando en incorporar, en apoyar con importantes medidas relacionadas, por ejemplo, con apoyar la comercialización de la merluza común. Nosotros tenemos un proyecto que estamos formulando con el gobierno regional del Maule, por ejemplo, para poder apoyar a un acercamiento del pescador con los centros de comercialización, disminuir la brecha entre los intermediarios y lograr un mejor precio. Es más, les puedo decir que yo misma cuando era directora del Fondo Fomento Pesca Artesanal, patrociné varios proyectos para poder apoyar a través de trazabilidad comercial y la instalación de cámaras en los barcos para que pudiesen los pescadores artesanales tener mejor precio. En el caso del Maule tenemos un ejemplo en que se aumentó un 10% el precio en playa con la utilización de estas cámaras y con la asistencia en el proceso de comercialización. Es bien variable, es fluctuante, como lo hablábamos con los parlamentarios de la región, varía porque efectivamente depende de la ilegalidad y del número de declaraciones que hagan en el sistema de trazabilidad. Uno de los indicadores que tenemos para medir la eficacia del control es el número de declaraciones en trazabilidad, y eso ha aumentado, y también ha aumentado la incautación de merluza común, yo creo que en un 1000%, versus el año 2020 versus el año 2019.
Por lo tanto, se ha avanzado, pero queda, y tengo que ser muy franca con ustedes, porque la pandemia nos ha mermado en nuestro quehacer, mucho por hacer respecto del combate a la pesca ilegal. Entre las otras medidas están fundamentalmente las relacionadas con la ley de caletas. Nosotros ya estamos apurando y vamos a hacer un convenio con Fuerza Armada, ya nos hemos reunido para que las caletas tengan lo antes posible su destinación, Senapesca la destinación y poder avanzar en los planes de administración. Está comprobado que administrar la caleta y realizar actividades que agreguen valor también mejora la recuperación del recurso, porque agrega un componente económico y social muy importante para los pescadores artesanales. Las otras medidas también están incorporados apoyos de INDESPA, que también nosotros ofrecemos una batería a todas estas regiones de la merluza, con cámaras frigoríficas, con camiones de frío, con food truck, con pequeñas plantas de proceso, en fin. Por lo tanto, también es un elemento a considerar para la recuperación de la pesquería. Bueno, aquí está el tema de la... Esta no es la presentación. Aquí está el tema de la certificación, que en Chile hay 3 pesquerías certificadas, ¿ya? La pesquería del Jurel, la pesquería del Langostino y Camarón, ¿ya? Que tiene el arrastre, y la Merluza del Sur, también que está certificada la pesca industrial, y ahora nos están haciendo una solicitud para incorporar la pesca artesanal. Bueno, además espérenme, que aquí me parece que me confundí con la presentación, pero voy a seguir. Ahora entramos al terreno, que son las propuestas de medidas de mitigación ante posibles impactos del arrastre. Bueno, primero decir que Chile, y esto ya lo hemos dicho varias veces, a modo de ser majadera, tiene una superficie bastante disminuida en comparación a otros países. El 0,4% de nuestra superficie es de arrastre, por lo tanto, claramente el impacto que pudiese haber es muy diferente a los otros países. Bueno, y aquí esta lámina está súper interesante, quisiera tratar de explicarla con la mayor claridad, porque ustedes tienen ahí en colores la presión de arrastre que hay por las diferentes zonas geográficas del país. Si ustedes ven, esto es interesante porque toma la secuencia temporal y la secuencia espacial, es decir, en cierta forma mide cuál es la presión del arrastre en las zonas, que es un tema que es interesante discutirlo con ustedes. Si ustedes ven el azul, ustedes ven que hay una presencia permanente de arrastre en la región de Valparaíso, fundamentalmente está relacionado con San Antonio, y que se ve casi todos los meses. Hay un mes ahí que, Mauro, ahí si tú me ayudas, septiembre, ya, en que está, verdad, en que septiembre que está la veda por razones obvias, pero en rigor existiría una presión permanente del arrastre. Recuerden que acá tenemos la flota de arrastre de fondo, ¿ya? Claro. Y luego tenemos en rojo, a continuación, como unas huellitas pequeñitas en la región del Maule, porque en el Maule no todos los meses existe pesca de arrastre, y ustedes ven que efectivamente existe en el mes de octubre, y ahí veo en el mes de diciembre, ¿ya? Y con una presión, la intensidad del color indica la presión, es decir, el número de veces, que esto lo tuvimos que hacer para calcular la huella de arrastre, el número de veces que la flota pesca en esa zona, ¿ya? Que también es un indicador importante. Y si ustedes ven el esfuerzo o la presión de arrastre, está fundamentalmente localizada en la región de Biobío, ¿ya? En donde también se da la situación similar a la región de Valparaíso, en que todos los meses existe un número importante de flota pesquera industrial que en forma repetitiva hace la pesca de arrastre, ¿ya? Esto no está para la indicación del diputado, del presidente. Es importante que después nosotros, cuando entreguemos el informe de la huella de arrastre, ahí vamos a poder establecer la distancia que efectivamente, cuáles son las áreas en donde pesca la pesca industrial y cuáles son las áreas en que pesca la pesca artesanal, que lamentablemente la pesca artesanal no tenemos posicionador satelital, entonces tenemos la encuesta o la comunicación persona a persona con los pescadores. Este es un tema bien importante de determinarlo, porque no es lo mismo todo el tiempo, no son las mismas áreas, no son los mismos lugares, y también hay que considerar que por efecto del cambio climático esto puede ir cambiando en el tiempo.
Entonces, a nuestro juicio, esto sería interesante, ahí sí que sería interesante consultar al comité científico cuál es la opinión de esta indicación. Bueno, nosotros proponemos 3 medidas de mitigación del arrastre, insistimos. Nosotros creemos que el arrastre no es una... Primero, no tiene un impacto relevante en la recuperación de la pesquería, que es lo que nos interesa a todos como institucionalidad pesquera y a todo el país. Y eso es muy importante porque tenemos que invertir digo, a recursos humanos, a energía, a motivación, en donde realmente esté el valor de recuperar la pesquería. Y por lo tanto, por eso puse mucho énfasis en la pesca ilegal, ¿ya? Y en el comité de manejo, porque se pueden lograr acuerdos muy importantes. Y por lo tanto, el arrastre en sí no es una medida exitosa para la recuperación de la pesquería. Pero sigue, y en eso hay que reconocerlo, existiendo la duda respecto del impacto. Y para ello, nosotros primero que nada proponemos congelar la huella de arrastre, que eso significa dejar de la merluza común, dejar solo esos puntitos que vimos, dejarlos solo establecidos en las áreas que tradicionalmente se haya realizado la pesca. Con eso, en cierta forma, estamos diciendo, bueno, mientras no tengamos más antecedentes, mientras no tengamos mayor información o mientras no tengamos confirmación de ello, tratemos de mantener esto congelado y esa información la tenemos disponible. Luego, hay medidas relacionadas con la regulación del arrastre, ¿ya? Ahí, por ejemplo, se puede trabajar en el tamaño de la red, se puede trabajar en incorporar tecnología, en el tamaño del copo, en varias características que ya trabajamos muy bien, hicimos cerca de 3 proyectos FIPA el año 2003 o más, para poder determinar cuáles eran las medidas exitosas para potenciar el arte de pesca, el arrastre en crustáceos. Y logramos la pesquería que estaba en una condición de sobreexplotada, está ahora en una condición de plena explotación, pero tuvo que pasar cerca de 3 o 4 años, que fue congruente con la implementación de estas artes de pesca, en cierta forma, renovadas, y por lo tanto, estimados diputados y diputadas, es el ejemplo concreto en que la Subsecretaría de Pesca, a través de su apoyo científico y ocupando la institucionalidad vigente en Chile, y que a nosotros nos llena de orgullo, yo lo tengo que repetir muchas veces, logramos recuperar una pesquería incorporando modificaciones en el arte de pesca. Y finalmente, también nos hacemos cargo es un punto importante, la pesquería que les digo yo del langostino, también, además de haber mejorado el estado de conservación, también está certificada internacionalmente. Y por lo tanto, si nosotros queremos entrar a mercados de exportación, tenemos una mejor posibilidad de hacerlo. Y eso hay que considerarlo también, se me había olvidado ese tema, gracias Cristian. Y bueno, y finalmente, las zonas. Yo sé que ustedes están pensando en eso, que es en el fondo establecer ciertas limitaciones a la pesca industrial versus la pesca artesanal. Nosotros creemos que el establecer un número fijo en la zona del Maule, la pesca industrial, la merluza está ubicada entre, bueno, dejemos fuera las 5 millas de la pesca artesanal, y está ubicada hasta la milla 20, 25, ahí está la pesquería, o sea, tenemos que pensar dónde circula la pesquería. Entonces, en cambio, la pesca artesanal en la región del Maule, y por lo tanto los barcos industriales navegan entre esa zona, entre los 20, 30 millas, ¿ya? Y la pesca artesanal en el Maule navega entre la milla 15 y 18, también cerquita, ¿ya? Hay una interacción que no se da en la región de Valparaíso. En la región de Valparaíso, la pesca artesanal pesca a las 5 o 8 millas. De hecho, yo cuando fui a acompañar a unos pescadores acá, en una caleta, veía la costa. Por lo tanto, es mucho más cercana a la pesca. Y en Biobío es mucho más alejada tanto la pesca artesanal como la pesca industrial. La diferencia es que en Biobío ya hay un acuerdo, por eso es que insistimos, acuérdense que esto de los acuerdos también es una medida que nosotros tenemos en la ley, por ejemplo, en la pesquería pelágica se pusieron de acuerdo, o está en la ley y ya se implementa, los días de pesca, para no forzar ciertas características ambientales. Entonces, lo que nosotros creemos es que la medida de zonificación es una medida que debe estudiarse a la luz de la información científica disponible y a la luz de un acuerdo de coordinación
entre el sector pesquero artesanal y entre el sector pesquero industrial, ¿ya? De manera de poder tener una decisión también relacionada con la gente que trabaja en la mar, ¿ya? Yo siempre digo, escuchemos a la gente que trabaja en la mar, escuchemos, porque ellos tienen la información. Incluso hay medidas innovadoras que hablamos con Sudáfrica, que se relacionan con algunos descansos, por ejemplo, dejar descansar ciertos periodos, así como lo hacemos en la acuicultura, ciertos periodos, ciertos lugares que son caladeros de pesca histórico, no sé, podemos hacer rotación, ir rotando, entonces ahí hay una verdadera oportunidad de aprovechar la información científica disponible, de aprovechar también ¿cómo se llama? La experiencia de los pescadores para poder encontrar niveles de interacción del arrastre con la pesca artesanal que permitan dar una cierta tranquilidad respecto a la mitigación del impacto. Insistimos que el impacto fundamentalmente pensando en el hábitat bentónico, ¿ya? Y recordemos que este recurso, si bien el hábitat bentónico sirve como un servicio ecosistémico para los demersales, es importante considerar. ¿Algo que me quisieran? Bueno, aquí nos equivocamos, tuvimos un problema con la presentación. Me estaban aquí haciendo señas, yo no sabía, pensé que estaba hablando algo raro, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la huella de arrastre, ya la tenemos calculada, ¿ya? Y si ustedes ven en color verde, la franja verde es la huella de arrastre que nosotros debiésemos congelar y que sería una primera actividad bien concreta de no seguir avanzando el arrastre. En color negro, yo creo que ustedes ven peor que yo, en color negro se ven las actividades de pesca antiguas, ¿ya? Del 2000 al 2015. Y en color rojo se ven las actividades de pesca del 2016 al 2020, ¿ya? Entonces, la franja verde tiene los dos componentes. Tiene el componente antiguo, histórico, por eso que cuando yo les digo que tengamos mucho cuidado, porque eso la autoridad pesquera tiene que ser muy concreta con ustedes como la Comisión de Pesca, que esto va variando, no es un número fijo, no es una milla fija, y por lo tanto tengamos cuidado porque ya hay historia. Ahora, lo bueno de esto es que tenemos las series históricas, y las tiene el IFOP, y para hacer esto el equipo estuvo trabajando, yo creo que unos 3 meses, para poder llegar a la huella de arrastre en conjunto. Y ahí además ustedes pueden ver, ¿qué otro dato dice ahí? Subsecretaria. ¿Sí? Subsecretaria, yo veo acá en la imagen que quedan 11 láminas, entonces por hora nosotros tenemos sesión hasta las 4:30, entonces le quiero preguntar si va a alcanzar a terminar la presentación en ese tiempo, si no, para pedir unos minutos más a la comisión, pero además tener en consideración que no vamos a alcanzar a interactuar porque ya el tiempo está... Sí, Presidenta, yo lamento y me disculpo porque esta presentación me equivoqué yo, cometí un error para variar, en la tecnología no es lo mío y puse otra presentación, pero voy a saltarme las láminas. Yo creo que me queda 2 minutos para terminar la presentación, ¿ya? De acuerdo. Lo lamento el error. Vamos a saltarnos esa. Y bueno, aquí está el ejemplo de la pesquería del langostino, esa también. Aquí esta es el arrastre, es para ver mundialmente qué pasa con el arrastre. En naranjo, aquí están todos los artes de pesca. Y en naranjo se ve que uno de los artes más usados a nivel mundial es el arrastre de fondo, el amarillo. Ya, no el amarillo, naranja. Y el amarillo es el arte de arrastre de media agua, ¿ya? Es un poco para ver que en el mundo se ocupan los diferentes artes. Sí, y aquí tenemos los países que realizan la pesca atractiva del arrastre, en que está claramente establecido que y hemos tomado contactos con algunos de ellos. Y luego tenemos, bueno, ahí nos vamos a saltar esto. Aquí, esto es importante que cuando hicimos el análisis, aquí hicimos una suerte de focus group, de cuáles eran las mejores medidas que pudiesen afectar la recuperación, salió estas 3 cosas, y ahí se hicieron un juego ahí estadístico, que yo no me acuerdo muy bien de lo que hicimos, pero se vio que las mejoras en el arte de pesca, el congelamiento de la huella y las restricciones y la zonificación son las medidas que nos van a dar más puntos para poder recuperar la pesquería y para poder, además, mitigar el impacto en el medio ambiente. Eso es, Presidenta. Muchas gracias.
Gracias, subsecretaria. Entonces, si hubiese consultas de los diputados respecto de la presentación que se hizo, bueno, como en todas las sesiones, vamos a solicitar que la diapositiva, que tenía harta información, nos pueda ser enviada, la que corresponde a la presentación. Abro la palabra entonces, diputados, para preguntas. Sí, el diputado Brito. Gracias, presidente. Una pregunta muy particular a la señora subsecretaria. En las láminas se mostró una imagen en la cual se hacía alusión a los países de la OCDE que implementaban pesca de arrastre. Quería consultarle si es que se restringía a pesca de arrastre de merluza o de otros recursos, porque si es de otros recursos, tanto la anchoveta como la sardina, por lo menos yo no conozco otro mecanismo que no sea de pesca que no sea el arrastre. No me imagino pescando con enmalle, anchoveta y sardinas tan pequeñas o con espinel, bien digo. Entonces quería saber si es que cuando dice todos estos países de la OCDE pescan con arrastre, ¿qué pescan con arrastre? ¿La merluza o otros recursos de los cuales este proyecto de ley tampoco viene a innovar? Nosotros averiguamos, los países nórdicos fundamentalmente, como bien dice usted, pescan merluza, todas las merluzas, porque no solo ellos tienen otras merluzas también. ¿Y qué más me dijiste el con arrastre? En algunos casos bacalao y otras cosas no. También bacalao y otros recursos, pero en general son toda la gama de merluzas, que no es solo una. Nosotros estamos hablando aquí de la merluza común, pero hay otras merluzas. Yo tengo una consulta, no sé si habrá otro diputado antes. Ya. Tiene que ver con el programa de recuperación de la merluza común. Si se pudiese explayar respecto de ese punto en específico, subsecretaria, y antes de volver a darle la palabra a usted, se la doy al diputado Romero, que también tiene una pregunta. Gracias. Buenas tardes, señora Alicia, gusto saludarla. A ver, me quiero tomar de la consulta de mi colega Jorge Brito. Qué bueno que estemos preocupados de qué especies se pescan con arrastre, porque si no, no veo la especie de pequeño tamaño pescándola con línea de mano. Dicho eso, me quedó una duda respecto a la extensa exposición de la subsecretaria cuando dice que se está estudiando el arte de pesca en varias especies. Yo no sé si en la próxima sesión nos puede entregar más detallado qué especies se pueden pescar y de qué manera. Yo soy uno de los que votó a favor y no me arrepiento de cambiar el arte de pesca de la jibia, ¿ya? Con potera, porque creo que el arrastre era nocivo. Pero estamos hablando de especies de tamaño más grande, de varios kilos, no así una especie que pesa, no sé, medio kilo o menos que aquello. Entonces, ante la exposición, por su intermedio, presidenta, me gustaría que la directora en las próximas sesiones nos entregara un detalle de qué especie y de qué arte estamos hablando. Gracias. Gracias, diputado Romero. Subsecretaria, hay una pregunta más y le doy la palabra y le pido a la comisión que tomemos el acuerdo de que la subsecretaria pueda responder y una vez que ella haya respondido demos término a la sesión. ¿De acuerdo? Ya. Diputado Moraga. Sí, subsecretario, gracias, presidenta. Un par de consultas. Bueno, por mi especialidad soy biólogo marino y me ha tocado trabajar el tema, así que conozco bastante de lo que usted expuso en términos de lo que significa el uso del arte de pesca de arrastre y todo el daño ecosistémico que producen las diferentes especies, porque no es un medio selectivo, entonces esto genera bastante daño en el ecosistema. Y la presentación que usted da, ¿no es cierto?, expone que el gran esfuerzo pesquero también se traduce poco en la productividad de trabajo que genera. La gran inversión y el gran daño que genera en el ecosistema no se refleja en una gran generación de retorno de divisas al país. Entonces, ante esa situación y con las medidas que se pretenden implementar, que tiene que ver con la mejor gestión del recurso, con el mejor control de la pesca ilegal, también ocurre, bueno, por la experiencia que tengo yo, que tiene que ver con la otra pesquería que se desarrolla en la zona norte, en Iquique, y me tocó mucho hacer trabajo de muestreo en esos periodos. También la intromisión que ocurría cuando hablamos de los límites de las millas de la costa. Hay que definir bien lo que es la pesca artesanal y la pesca industrial, porque aquí
se encubre de bastante forma la utilización de la pesca artesanal para hacer una explotación de otra índole. Entonces, esas son las preocupaciones que yo tengo entre el esfuerzo pesquero que se va a hacer y también con la medida de control que ustedes plantean, porque al final del día no hay una talla mínima de extracción que haga que se seleccione. Entonces arrasamos todo el recurso y no damos la posibilidad al recurso para que se pueda reproducir. Eso, Presidenta. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? ¿Diputado Calisto, no? El diputado Toa. Gracias, Presidenta. Subsecretaria, gusto saludarla. En aras del tiempo, solo una pregunta. Estos gráficos que vivimos que reflejan la huella de arrastre en distintas épocas, en la actualidad, esas huellas de arrastre que se están usando en este minuto, ¿qué porcentaje del fondo marino significan? Más o menos, posiblemente el número exacto no lo tienen, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De un 10, un 30, un 40, un 2%? Eso. Gracias, Presidenta. Entiendo que no hay más solicitudes, así que le doy la palabra, subsecretaria, de nuevo. Ya, muchas gracias, Presidenta. Bien, respecto de no hay ningún problema, nosotros podemos la próxima comisión traer una lista de los recursos según arte de pesca, eso está absolutamente, no tenemos ningún inconveniente. Ahora, respecto de, bueno, no sé si quedó claro que, y quiero repetirlo, que el arrastre que hay en Chile, la mayoría, el 80% es de media agua, ¿ya? Entonces que ahí tenemos la diferencia en términos, bueno, si hay un diputado ahí que dijo que era biólogo, en términos del posible impacto al fondo marino, y eso es algo, y más encima acotado una huella de arrastre, nosotros creo que es un dato interesante a considerar a la hora del impacto. Ahora, el programa de recuperación, Presidenta, usted dio en el clavo, porque efectivamente el plan de manejo, que yo dije que se había aprobado el año 2015, y que tiene como meta recuperar la pesquería en 12 años, ¿ya? Y ese plan de manejo no consideró un programa de recuperación, ¿ya? Entonces, yo creo que, y es una de las cosas que cuando usted preguntó eso, yo pensaba aquí con el equipo, que es lo que estamos haciendo a través de este programa de fomento productivo, que lo partimos con el INDESP, con el Fondo de Fomento, con el FAP y ahora con INDESPA, en donde justamente se hace cargo de todo lo que es postcaptura y de qué es potenciar, porque si dijimos que la comercialización es directa, entonces con mayor razón ahí es donde nosotros tenemos que tener mayor acompañamiento de la pesca artesanal, es decir, acompañamiento a través de mejoras en la calidad sanitaria en el puerto, de cámaras de frío, de capacitación, justamente son las líneas del INDESPA, que que quedo a disposición de ustedes para hacer una presentación sobre el plan de fomento productivo, en el fondo razonándolo con lo que signifique un programa de recuperación de la merluza. Ahora, los comités de manejo pueden volver a tocar el tema y nosotros tenemos el comité de manejo, entiendo, ahora en marzo. ¿Ya? Entonces, también podemos plantear al comité de manejo, y es buena idea, tocar el tema del programa de recuperación que usted plantea y entregar los antecedentes que tenemos de INDESPA. No obstante, me dice aquí don Mauro que en la estrategia de captura sí que hay considerado la recuperación de la merluza. Por lo tanto, probablemente lo que nos falte y que es tremendamente relevante es post-captura. Así que vamos a hacerlo. Respecto de la selectividad, es justamente el tamaño de la malla del copo, es lo que nosotros hemos considerado que da garantías de la selectividad, que es de 10 centímetros, ¿ya? Ahora, lo que estamos proponiendo es efectuar otras medidas conforme a la información científica que ha existido desde que se creó el plan de manejo, ¿ya? Que esto evoluciona rápidamente. Entonces, en el fondo ya hoy día es una red selectiva, eso es lo que quiero dar tranquilidad a todos. Lo que estamos proponiendo es potenciar algunos elementos del arte de pesca que signifiquen una ganancia en términos de que sea más eficaz desde el punto de vista de la pesquería y que además signifiquen una ganancia mayor para la recuperación de la pesquería. Y finalmente, para el diputado Toá,
efectivamente nosotros somos los países con menor porcentaje y calculamos que es un 0,4, un 0,5% del total de nuestra superficie marina. Esas creo que son las... ¿Me quedaron alguna respuesta? Esas son las respuestas. Sí. Entonces, si estamos conformes con las respuestas, la próxima semana entonces seguimos con esta discusión. La Secretaría de aquí al viernes nos va a mandar el refundido con el texto y hasta el próximo miércoles podemos adecuar las indicaciones a ese nuevo texto. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.